Bueno, vamos a ver la ficha 5. Vamos a ver la ficha 5, se la tienen a mano. Dice, ¿cuál es el nombre hebreo de Eclesiastés? ¿Y qué significaría? Eclesiastés... Yo. La voy a leer. Esto había que copiar. No hay ningún mérito si usted la puso bien. No hay un... El único mérito es haberlo hecho. Usted ya envió su ficha, fue el primero. Quédese tranquilo. Usted es el mejor alumno. Usted me cuenta todo lo que los alumnos dicen de mí. Quédese tranquilo que usted va a seguir siendo mi secretario. No se preocupe. Bueno, básicamente lo que quería mencionar respecto de esto, que Eclesiastés no es una traducción. Eclesiastés es una transliteración. ¿Saben la diferencia cuál es entre transliteración y traducción? ¿Alguien sabe? Creo que es cuando vos la transliteración es cuando copias o cuando traducís palabra por palabra. No, o sea, su significado original. Cuando ¿no? traducís no, ya saca traducir. Bueno, sí, verdad. Mezclé los términos que me preguntaste. ¿Qué sería transliterar? ¿O qué sería la diferencia entre transliterar y traducir? No, ya no sé. Pero ibas bien. Te saqué ese pedacito nada más que... Dale, haz el intento de nuevo. Bueno, lo de que no me sale sin decir traducir, o sea, es lo de palabra por palabra. Bueno, ¿algún otro que se anime a decir la diferencia entre traducción y transliteración? ¿Nadie? Es fácil, es fácil. Tras pone literal. Pone lo que se entiende. Está bien, como atrevido, vas bien. Sos atrevido. Es algo a favor. Siempre uno está más cerca de pegarle cuando es atrevido que cuando es tímido. No, el tímido no la va a pegar nunca. El atrevido de vez en cuando emboca alguna sin querer en el blanco. Transliterar es pasar letra por letra de un sistema a otro. ¿Sí? Está el sistema griego, alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Entonces pasás de esas letras a las letras del alfabeto, ¿sí? Ya sea del hebreo o del griego. ¿Está bien? Eso es transliterar, es decir, que cuando nosotros leemos Eclesiastés, es como si estuviéramos leyendo en griego, la fonética, ¿sí? Porque no es una traducción, sino es una transliteración. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la traducción? Que traducción, vos tenés una palabra en un idioma y te la traduce a una palabra de tu idioma. Eclesiastés no es una palabra española. ¿Qué significa Eclesiastés? Nada, no existe el español, ¿sí? Por eso, porque no es una traducción, sino es una transliteración. Esa es la diferencia que quería mencionarlo para que ustedes lo tuvieran en claro. Denme un segundín. Ahí está. ¿Y a qué le suena la palabra griega? Ahí los saqué de la ficha y los maté, ¿no? Estaban todos esperando la ficha. Ah, Eclesia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y Eclesia qué sería? Iglesia. Está bien, más o menos. Iglesia sería una traducción, ¿ves? Aunque suena muy parecido, iglesia es una traducción, ¿sí? Lo que significa es congregación. La eclesia es una congregación. Ec significa fuera
Y eclesis es llamar, convocar. Eclesia serían los llamados afuera, ¿no? Eso en cuanto a iglesia. Y sí, estoy en casa. Bien, esta palabra griega traduce la palabra hebrea, y acá sí hay una traducción, la palabra hebrea kohelet, ¿sí? Kohelet significa predicador o el que se dirige a la asamblea, ¿no? Una traducción literal, dice la carpeta, es uno que convoca una asamblea y se dirige a ella. ¿Sí? Eso es básicamente lo que significa la palabra eclesiastés. ¿Sí? Se me fue. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el nombre hebreo de eclesiastés? Kohelet. ¿Qué significaría? Uno que convoca una asamblea y se dirige a ella. Un predicador. ¿Sí? Predicador sería la palabra más, la versión corta, y la versión extendida sería uno que convoca una asamblea y se dirige a ella. Muy bien. ¿Está bien? ¿Ahí estamos bien? ¿Es lo que había puesto usted, Martín, o había puesto otra cosa? Eso había puesto. Muy bien, muy bien. Kohelet provenía de Kaal, que significa congregación. Muy bien, perfecto, impecable. ¿Quién se cree que es el autor del libro? ¿Y por qué? Acá sí, si quieren alguno decirme. Gerardo, ahí te iba a preguntar, porque sabes que yo estuve leyendo Hoffman, por la página 240 no la encontré, ¿viste? Entonces leí todo. Y no encontré el versículo este que vos ponés acá, el 1-2 en la 240. Y lo que decía es que, bueno, por un acuerdo se lo dieron a Salomón, pero en la primera parte dice que fui rey de Israel en Jerusalén. Sí. Y Salomón fue rey hasta que murió. Sí. Entonces esos ponían... Me estás respondiendo la pregunta 8 y yo estoy en la 2. Se fue otra pregunta. Estás como un poquito acelerado, podríamos decir. No, porque me quedó la gran duda. Está bien, pero aguantá que lleguemos a la 8 y te la saco. Bueno. ¿Te parece? Si te parece, si no, te la contesto ahora. Está muy bien, muy bien. Vos ves, si voy muy rápido me parás así porque yo... Bueno, dale. Entonces, ¿quién se cree que es el autor del libro? ¿Y por qué? ¿Quién me quiere decir ahí qué puso? Yo puse que se cree que es Salomón porque se identifica como hijo de David, pero sería en el versículo 1:1. En el capítulo versículo 1. ¿Algo más? Eso solo puse. Eso solo. ¿Alguien que haya puesto algo más? Porque escribió el libro de Proverbios. Pará un poco. A ver, ¿quién habló? No sé quién está hablando antes de... Profe. Sí. Porque escribió el libro de Proverbios, es el autor de Proverbios. Es escritor de Proverbios, no del libro de Proverbios. O sea, en 12:9, a ver, vamos a leer Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, puede haber 200 tipos que hayan escrito muchos proverbios, pero Salomón escribió muchos proverbios, ¿sí? De hecho, el libro de proverbios, un 80, un 90% está escrito por Salomón. Entonces, ese es otro factor a favor de la autoría de Salomón. La Biblia dice que es el más sabio en la historia de su pueblo, dice en 1:16,
¿sí? Y el primer libro de los Reyes, el capítulo 4, los versículos 29 al 34, lo muestran como el hombre más sabio de la historia, que no hubo nadie ni antes ni después que él con su sabiduría. El capítulo 2, versículos 4 al 9, habla de su riqueza y su grandeza, y encontramos también en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, del 14 al 29, que describen esa riqueza y esa grandeza, ¿no? Entonces, son varios factores y además, esto es como evidencia interna, ¿no? Lo que se dice la evidencia interna, lo que está dentro del mismo libro. Pero en cuanto a la evidencia externa, siempre se le atribuyó, los rabinos siempre se lo atribuyeron a Salomón, este libro. Si hubo algunos que dudaron y pusieron en duda, y hasta el día de hoy, es debido a otras circunstancias, como lo que vamos a ver, alguna pregunta más adelante. Pero en cuanto a ahí la pregunta 2, creemos que Salomón es el autor del libro, ya que se identifica como hijo de David, que llegó a ser rey en Israel, porque tuvo un montón de hijos David, pero este llegó a ser rey. Como el más sabio en la historia de su pueblo, escritor de proverbios, famoso por su riqueza y su grandeza, y la Biblia atestigua todo esto de Salomón, ¿no? Entonces es como una acumulación importante de evidencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? La tercera pregunta dice, ¿por qué el estudioso moderno Scott considera inexplicable la presencia de este libro dentro del canon de las Escrituras? Es decir, Scott acepta que el libro está dentro del canon, o sea, no discute el canon, pero él trata de encontrar cómo es posible que este libro esté en el canon y no lo entiende. ¿Sí? ¿Algún detalle respecto del canon de las Escrituras? Todo es introducción bíblica, primer año, ¿no? El canon de los libros que están en el canon, ¿qué es el canon? ¿Alguien se anima a decirme un sinónimo de canon? ¿No era regla o vara de medir? Bien. Eso por definición sí. O sea, es la norma establecida, no la regla. O sea, estos son los libros. Estos son los libros, ¿no? No hubo libros que se hayan incluido, ni libros que se hayan sacado del canon. Los libros que están en el canon siempre estuvieron. Y los que no están, nunca estuvieron. ¿Sí? Sobre algunos libros se ha discutido, pero siempre estuvieron adentro y se discutió, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Dónde se discutieron los libros del canon hebreo para terminar de establecerlo? En el año 90 de nuestra era. En la localidad de Jamnia se reunieron ahí un grupo de rabinos, de eruditos, para establecer cuáles eran los libros sagrados. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Esto es el propósito, estoy integrando conocimientos, ¿sí? Estoy vinculando los conocimientos de las distintas materias que ustedes han estudiado. Un mini repaso sumamente productivo para ustedes. ¿Alguien se acuerda por qué estos se reunieron en el año 90 para establecer cuáles eran sus libros? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Y por deducción, ¿no se acuerdan? No, tampoco. Porque empezaba,
para la gente en general, para el mundo en general, el cristianismo, o sea, los seguidores de Cristo, eran una secta judía. ¿Sí? En el año 55 ya había varios libros circulando. En el año 70 había varios libros circulando. En el año 90 estaban prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento. Y para mucha gente, insisto, los cristianos eran una secta judía. Entonces los judíos dijeron, pare. Estos tipos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, vamos a dejar bien establecidos qué libros son los que los judíos consideramos inspirados por Dios, que forman parte de nuestros textos sagrados. ¿Está bien? O sea, el tema fundamental fue diferenciarse de la iglesia cristiana. ¿Sí? Porque para todo el mundo era una sola cosa. ¿Sí? Pero los judíos no querían saber nada que los confundan. Entonces, tuvieron esta reunión en el año 90 de nuestra era y establecieron lo que se llama el canon hebreo. ¿Y qué libros integran el canon hebreo? Todos los libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Ni uno más, ni uno menos. ¿Sí? Nosotros, nuestro Antiguo Testamento es el canon hebreo, en otro orden. Tiene otra organización, porque la Biblia nuestra sigue la organización de la Biblia griega, no de la hebrea, aunque no incluye los libros que se escribieron en lo que se conoce como el período de silencio. Es decir, en el año 400, después de Malaquías, hasta que comienza el Nuevo Testamento, los rabinos hablan de un periodo de silencio y qué sé yo, donde no hubo escritos sagrados. Sí, hubo profetas que hablaron y qué sé yo, pero no hubo producción literaria que nosotros consideremos inspirada por Dios. ¿Sí? Pero la Iglesia Católica tiene una serie de libros que le llama deuterocanónicos, segundo canon. El primer canon es el que mencionamos recién, el canon hebreo. Y ellos dicen, hay un segundo canon, que es el canon griego. Ahí están los libros de Judith, Macabeos, etcétera, ¿no? Tobías, todos estos libros que nosotros llamamos libros apócrifos, pero la Iglesia Católica les llama libros deuterocanónicos. Los considera inspirados y de hecho algunas de sus doctrinas más importantes salen de esos libros, como la penitencia, el purgatorio y algunas otras cositas más sacan de la misa por los difuntos. ¿Sí? La oración por los difuntos sale también de los deuterocanónicos. Bien, regresamos de estas hermosas ramas. Profe, sí. Esos libros también tienen la controversia de ir en contra de algunas doctrinas, como ponen también que Eclesiastés. No, los libros deuterocanónicos, algunas características que tienen, que muestran o demuestran que no son inspirados por Dios, son los temas que tocan, cómo los tocan, el lenguaje vulgar. Vulgar no quiere decir soez, ni no, sino no hay un lenguaje digno de las escrituras, ¿no? A eso nos referimos con vulgar, no que tiene malas palabras ni nada de eso. Y claro, y hay algunas cosas que ahí hay una oración por los muertos, por ejemplo, no me acuerdo ahora en qué libro es, estoy casi seguro que es en Macabeos, pero no lo recuerdo con exactitud. Entonces de ahí sacan el tema de las misas por los muertos, el purgatorio y tantas otras cosas. Bueno, nada, o sea, como para nosotros no son inspirados, por lo tanto tampoco lo son, mucho menos las doctrinas, ¿no? El caso de Eclesiastés es diferente. El caso de Eclesiastés es que
habla de ciertos temas y como dice el libro, niega o ignora algunas doctrinas, ¿no? Básicamente, el tema de que Dios se reveló por medio de su pueblo, que es conocible, que es providente. Por ejemplo, afirma que la muerte acaba con todo y la vida no muestra sentido. Bueno, eso obviamente sabemos que no es así. El punto de vista que tiene sobre Dios, sobre las cosas espirituales, no se percibe una revelación divina en la Escritura, ¿no? Sino parece un tipo común y corriente, quizás con cierta preparación, que escribe sobre determinados temas, pero no parecieran tener coincidencia, concordancia con otros libros bíblicos. Hay algo que tenemos que recordar y tener bien presente, que creo que hablamos en algún momento en esta materia, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que lo hablamos, el tema de la revelación progresiva. Hemos hablado de esto, ¿verdad? ¿Hablamos? Sí. Entonces, sabemos que la revelación es progresiva, sabemos que no es la misma revelación la que tiene Moisés, que la que tiene David, que la que tiene, qué sé yo, Mateo, que la que tiene Juan. La inspiración es igual, todos son igualmente inspirados, pero la revelación va en aumento. De hecho, hay un pasaje tremendo, clave para el entendimiento nuestro, sobre todo el Nuevo Testamento, que Pablo dice: a mí me fue dado el dar a conocer el misterio escondido por los siglos. Y Pablo habla de la iglesia. Es decir, que si Pablo dice que a él le fue dada la revelación sobre la iglesia, quiere decir que a ningún otro antes se le dio revelación. ¿Me siguen? Es decir, no encontramos en el Antiguo Testamento ninguna profecía sobre la iglesia, ninguna. No hay profecías sobre la iglesia en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hablando de literatura, es decir, Evangelio de Mateo, o Evangelio de Marcos, o Evangelio de Lucas, no está la iglesia ahí, no está la revelación de la iglesia. Algunos dicen, no, pero pará, la palabra iglesia, Jesús menciona 2 veces a la iglesia en el Evangelio de Mateo. Sí, es cierto. Es un poquito difícil explicar eso, pero la realidad es que Jesús, en cuanto a su ministerio terrenal, Jesús no tiene una palabra de revelación sobre la iglesia. Jesús no habla de la iglesia, no desarrolla absolutamente nada de la iglesia. Jesús lo que dice de la iglesia es que él es el Hijo de Dios, ese es el cimiento de la iglesia, la piedra fundamental, y después dice que Satanás, que tiene el dominio sobre el reino de la muerte, que ese reino no va a poder prevalecer cuando la iglesia avance. No hay más nada, ¿sí? Y es a Pablo a quien se le da la revelación de qué es la iglesia. Ustedes fíjense que Pedro, estamos hablando de Pedro, no cualquiera, el número 1 de los apóstoles, por llamarle así, por llamarlo de alguna manera, Pedro no tenía ni idea de lo que era la iglesia. Acuérdense, cuando estamos hablando después de Pentecostés, no antes, les estoy hablando después de Pentecostés. Cuando el Señor lo quiere llevar a la casa de Cornelio, le tiene que dar una serie de visiones a Pedro para que Pedro arranque. Porque era un militar romano, porque no iba a querer ir. Entonces el Señor le habla. Y cuando Cornelio y los que están en su casa reciben el Espíritu Santo, Pedro se asombra y queda que no entiende nada. No entiende qué está pasando. Y en Hechos capítulo 15, después de la predicación de Pablo a los Gálatas, ¿sí? Estamos hablando año 48-49, después de eso, que se armó un lío porque
después de que se convirtieron muchos gentiles en Galacia, desde Jerusalén algunos se mandaron para allá y enseñaron que se tenían que circuncidar, que los gentiles que estaban, que se habían convertido, se tenían que circuncidar y que tenían que guardar el sábado y guardar la ley. Y cuando Pablo se enteró, le agarró un ataque. Primero le escribe la carta a los Gálatas, detonado, le dice, manga de salame, no entendieron nada, pero ¿quién los engatusó? ¿Viste? La carta a Gálatas es eso. Si ustedes la leen, hay que leerla en ese tono. Pablo escribe recontraenojado, ¿no? Porque nosotros leemos en Reina Valera, ¿qué leemos? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que tan pronto os hayáis alejado? ¿No? Leemos y parece que fuera, qué sé yo, Walt Disney y las princesas. Pero en realidad Pablo escribe esa carta recaliente. ¿Quién? Pero ustedes no entendieron nada. Así escribe Pablo. Cuando ustedes leen Gálatas, léanlo así. O sea, imagínenselo a Pablo dando saltos, ¿no? Y se va para Jerusalén desquiciado. Y Bernabé, que lo va agarrando, dice, pará, Pablo, aguantá. No te podés ir a pelear con Pedro, con Juan. Yo me peleo con el que sea, no me cabe ninguna. Y va como loco, ¿no? Y llega Pablo, y ahí se encuentra, ¿no? Se encuentra con Pedro, con Juan, y fue tal el alboroto que armó Pablo que tuvieron que llamar a un concilio. Entonces se juntaron todos los que eran pastores, ancianos, los que estaban ya en el liderazgo de las distintas congregaciones ahí, y se armó una discusión que seguramente debe haber sido muy acalorada, y en medio de esa discusión a Pedro le cae la ficha, pide la palabra. Interesante, ¿no? Que Pedro pide la palabra. Pedro no era el número uno que dirigía todo, ¿no? Pedro está sujeto al pastor de la iglesia, que es Santiago, ¿no? Atención, ¿no? Para esto que habla del movimiento apostólico y zaraza. Pedro, el apóstol Pedro, está sujeto al pastor Santiago, ¿no? Pide la palabra, Santiago le da la palabra, y Pedro trae a colación, trae a cuento lo que había pasado en la casa de Cornelio años antes. Y entonces es como que ahí, como que el Espíritu Santo fue dirigiendo la discusión y termina cerrando Santiago y dice, bueno, determinamos acá que no se inquiete a los gentiles. Los gentiles no tienen por qué circuncidarse, los gentiles no tienen por qué guardar la ley de Moisés, no son judíos, Dios los llamó así como están. Lo único que les pedimos una gauchada. O sea, absténganse de la fornicación porque no está bueno, ¿no? Porque es abominación para un judío. Absténganse de comer juntos, básicamente. Hablaba de la cena del Señor, ahí. Absténganse de comer los sacrificados a los ídolos, de comer ahogado, de comer carne con su sangre, porque para los judíos eso es muy fuerte, no se la pueden bancar. Entonces, por amor, guárdense de esto, pero nada más. A los gentiles no le pedimos nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que el tema de la revelación, es a Pablo que se le da revelación. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la revelación va creciendo, y eso es un movimiento permanente en las Escrituras. Ahora, aún teniendo esto en cuenta, y por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿la Biblia avala las guerras, sí o no? ¿Ustedes qué me dirían? Ezequiel dice que sí. ¿Y los demás qué dicen? Y por la historia de la Biblia y la historia de la iglesia hay muchas muertes, hay muchas guerras. Entonces, yo pregunto, no sé, yo no puedo ¿la decir Biblia avala la guerra, sí o no?
No, bala, no, para nada. No, para nada. No la bala. Ahora, pero decís, pero pará. Pero cuando entraron en Canaán, y Dios les manda a exterminar, porque los manda a un exterminio, les manda a acabar con los niños, con las mujeres embarazadas. O sea, decís, wow, loco, es fuerte, está bien, pero ese no fue el modelo, no es un modelo de Dios eso. Ahí lo toma a Israel, que le da una tierra y al mismo tiempo lo utiliza como un instrumento de juicio sobre un pueblo que tuvo 400 años para arrepentirse y no se arrepintió. Y ejecutaba tremendas abominaciones que las pudimos conocer porque Israel no hizo lo que tenía que hacer. Israel los tenía que exterminar y no los exterminó, y conforme a lo que Dios les había dicho, si no los exterminan, la van a pasar mal, se van a meter en medio de ustedes, les van a enseñar sus costumbres y ustedes van a padecer. Y fue lo que pasó. Pero sabemos que sacrificaban a sus primogénitos, los pasaban por el fuego, una serie de aberraciones. Y Dios los iba a utilizar como un instrumento de juicio. Ahora, eso fue una cosa excepcional, excepcional, pero Dios de ninguna manera avala las guerras. Por eso, vuelvo a repetir, el tema de la revelación progresiva. ¿Sí? Lutero habla sobre el tema, por ejemplo, en un momento, y Lutero diferencia entre el pelear en la guerra, atacando y defendiéndose. O sea, Lutero avala ir a la guerra en defensa. O sea, si te atacan, Lutero dice, no, la Biblia te avala que te defiendas aún con las armas. ¿No? Porque uno dice, no, yo no voy a matar a nadie, nos quedamos acá y que nos pase por arriba con los tanques, que nos maten a todos. Bueno, no, claramente, de ningún modo la Biblia enseña. Entonces, señala una pequeña diferencia ahí, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que muchas cosas que vemos en la Biblia no son el modelo que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende? Este es el punto. ¿Por qué? Porque hay una evolución, hay momentos, hay circunstancias históricas, hay momentos. ¿No? Es lo mismo que, para que entendamos una ilustración más, para ver si lo podemos entender cabalmente. Génesis empieza diciendo, llenen la tierra, multiplíquense. Entonces, ¿cuántos de ustedes, Natalie, vos estás soltera, ¿no? Bueno, yo te digo, la Biblia dice que te cases y tengas, qué sé yo, todos los hijos que puedas. 10, 12, 15. ¿Qué te parece? Está en la Biblia, ¿no? Andrea, Dios te llama a poblar la tierra. 10, 12, 15 hijos. ¿Qué te parece? Vanina, mira, entre las tres puede meter 40 pibes tranquilamente para llenar la tierra. ¿Qué les parece? Ezequiel. Adopto, profe. Bueno, Más está fácil. bien. Estoy escuchando esto, es terrible. Entonces, está en la Biblia. Es unos mandamientos. Sí, pero era un momento particular. Por eso, entre algunas de las materias que estudiamos Introducción a la Profecía, para que podamos distinguir los tiempos. Porque está en la Biblia no quiere decir que sea para hoy. A veces sí, pero a veces no. Esto de llenar la tierra era el momento que la tierra estaba vacía. Entonces decíamos que más allá de este concepto que desarrollamos un poquito para entenderlo bien, de la revelación progresiva, y tenemos que entender lo que es la revelación progresiva, lo que son los tiempos, cada contexto. Pero más allá de todos estos conceptos que entendemos bien, es difícil entender muchos planteos que hace el autor de este libro, ¿no? Que creemos que es Salomón. Muchas veces yo me recuerdo haber escuchado muchas veces discusiones sobre si Salomón fue salvo. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿O lo pensaron? ¿O lo discutieron? ¿Salomón fue salvo? Bueno, es una pregunta que nunca debiéramos hacer ni de Salomón ni de nadie porque es una pregunta tonta.
porque nadie sabe de otro. Nadie sabe, ¿sí? Sí, se murió Leo, y sí, se fue al cielo. Y sí, yo también pienso que sí, pero no lo sé. Se murió Gerardo, y bueno, hay que ver a dónde fue a parar. Bueno, es así, ¿no? Algunos pensarán que va por un lado, otros pensarán que irá para el otro, pero nadie puede saber. Entonces, es una pregunta tonta. Pero, analizando y pensando, más allá de la certeza y de la seguridad absolutamente imposible de tener, yo soy de los que creen que Salomón murió en la apostasía. Yo no creo que Salomón haya muerto arrepentido. Yo creo que Salomón murió en la apostasía. Una apostasía, este libro que nos muestra, porque al final dice, ¿no? El final de todo discurso escuchado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero a lo largo del libro no vemos ese principio de vida reflejado en él. No sé si me hago entender. ¿Sí? Hace una afirmación contundente en los últimos capítulos, el 11, el 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero me parece que si estuviera hablando a él mismo, ¿no? A mí me da esa impresión como que se habla a él mismo, es decir, qué loco, todo lo que tuve, Dios me dio una sabiduría increíble, hizo un desastre con mi vida. Y hay una clave que yo no sé si, creo que lo hablé con ustedes en algún momento, les tiré una puntita, creo, no sé si fue acá o fue en otra materia, pero creo que fue acá, que ustedes, yo no sé cuántos de ustedes recordarán, que cuando Salomón asume el reinado de Israel, tomó ciertas medidas de gobierno, ¿no? Y una de las medidas que tomó fue que en lugar de estar juntando impuestos cada tribu todos los meses, dice, una vez al año, un solo mes al año, cada tribu va a tributar a la corona, ¿no? Solamente un mes tributa a Judá, otro mes tributa a Aser, otro mes tributa a Gad, otro mes tributa a Zabulón, otro mes y así. ¿Se entiende, no? Esto fue una medida de Salomón. ¿Saben de cuánto era ese tributo? ¿Alguien se acuerda? No sé si lo dije acá o lo dije en otro lado. Si lo dije acá, alguno debiera acordarse. Pero evidentemente se ve que no lo dije acá. Quiero pensar. A ver, Andrea. ¿No era 666? Muy Nada que bien, ¿sí? muy bien, Andreita, muy bien. 666. Y lo que yo mencioné es que es el único lugar donde aparece este número en toda la Biblia. Además de Apocalipsis, claro. En el único lugar de toda la Biblia donde aparece ese número es ahí. Y Juan dice, el número de la bestia es 666. El que lee, entienda. Nosotros no entendemos un pomo. Los que leyeron en el año 100 seguramente lo entenderían. Y digo, ¿tendrá algo que ver? La verdad es que no lo sé. A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención y no puedo evitar pensar que tiene que haber alguna relación onda modelo del anticristo. Para mí Salomón es como un modelo del anticristo, ¿no? Porque hizo todo exactamente al revés de lo que tenía que hacer. Si ustedes toman el libro de Deuteronomio, en un momento Dios le dice a Moisés, dice, cuando haya rey en Israel, está hablando del año 1500, ¿no? Está hablando 5 siglos antes de que aparezca el primer rey, o 4. Dice, cuando haya rey en Israel, porque dice, ustedes van a entrar, van a tomar la tierra, y después que toman la tierra, en algún momento van a tener reyes. Bueno, cuando tengan reyes, que los reyes hagan esto, esto y esto, y que no hagan esto, esto y esto. Salomón hizo exactamente al revés. Dijo que no acumule oro y plata,
Salomón acumuló a lo pavote, que no se haga de muchos caballos. Y Salomón tuvo caballeriza como nadie en la historia, que no tenga muchas mujeres. Creo que batió récord mundial, asiático, hemisférico, no sé, 2000 mujeres tenía el tipo. Impresionante. O sea, todo al revés hizo. Y es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. A mí, particularmente, me llama mucho la atención, ¿no? Que su primer mujer egipcia, después levantó un templo para cada uno de los dioses de cada una de las esposas. Y no se ve en ningún lado que diga, y Salomón en los días él se volvió a Dios. Lo leemos de Manasés. Manasés fue el peor rey de la historia. Manasés sacrificó a los primogénitos por el fuego, adoró a los ídolos en el templo de Jerusalén. Manasés fue el peor rey de la historia lejos, lejos. Peor que Acab. Y dice la Biblia que en un momento Manasés se arrepintió. Y dice que Dios lo perdonó. Y estuvo, no sé, 40 y pico de años reinó Manasés. Pero cuando un rey así, Acab que fue en los malos el número 2 después de Manasés, pero este era de Israel, también Acab es el modelo del rey impío, ¿no? Del que hizo todo al revés. Y la Biblia dice, y Acab se arrepintió. Dice, Dios le dice a Elías, le dice, ¿viste que se arrepintió? Dios le dice a Elías, ¿viste cómo se arrepintió Acab? Y Elías le diría, ¿pero qué se va a arrepentir ese atorrante? No, se arrepintió. ¡Wow! Entonces, leemos que Manasés se arrepintió, que Acab se arrepintió, pero yo en ningún lado leo que Salomón se haya arrepentido. Entonces, todas estas cositas sumadas a mí me hacen pensar esto, ¿no? Digo en cuanto a este libro, que da toda la impresión de ser escrito por Salomón, da toda la impresión de haberlo escrito en el final de su vida. Yo creo que murió en la apostasía, por lo tanto, yo estoy bastante cerca del pensamiento de Scott. No decir, ¿qué hace este libro acá? ¿Qué hace este libro acá? Pero bueno, la pregunta 3 decía entonces, ¿por qué el estudioso moderno es? Profe. Sí. Porque yo leo y yo pienso que pudo haberse arrepentido, pero ¿qué sería necesario? ¿Que quede escrito? No. Vuelvo a repetir lo primero que dije. Yo no sé si se arrepintió o no se arrepintió. Yo no sé si está en el cielo o está esperando al lado del horno. Yo no lo sé. No tengo forma de saberlo. Ahora, la impresión que yo tengo es que Salomón murió en la apostasía. Más allá de lo que diga este libro. Eso es lo que digo. Hablo de impresiones. Es mi impresión. Otro dice, no, para mí no. Bueno, bárbaro. Me gustaría que argumente, ¿no? Eso sí, yo argumenté. Yo di todo un argumento porque creo que murió en la apostasía. Ahora, si alguien me dice, no, para mí no, siento de parte de Dios que se fue al cielo. Bueno, digamos que no es serio como argumento eso. Pero bueno, ¿Apostasía sería negar la existencia de Dios? No, eso es el ateo. Apostatar es dejar la fe. Dejar la fe. El apóstata es el que estuvo en la fe y la dejó. El apartado. El apartado es el apóstata. Las personas que están apartadas no dicen que Dios no existe. Solamente le dejaron de dar bolilla. Le dejaron de obedecer. ¿Se entiende? No es lo mismo apóstata que ateo. Los apóstatas no son ateos. En general, todos los apóstatas son creyentes en general. Por eso, Apocalipsis habla de la iglesia apóstata. ¿Cómo es una iglesia apóstata? ¿Cómo es iglesia apóstata? Y porque es como que, pero no. Porque no tiene relación. Tiene una serie de rituales, pero no tiene relación con Dios. No es una iglesia verdadera. No hay corazones rendidos, no hay obediencia, no hay fe. Es una religión hueca, una religión de ritualismo,
que creemos, entendemos que, a mi modesta forma de ver, creo que se refiere a la Iglesia Católica, en el final de los tiempos, la Iglesia apóstata, que va a ser el eje de la religión mundial en la época de la tribulación. Yo creo que lo que va a reunir a las religiones del mundo va a ser la Iglesia Católica, el famoso ecumenismo, ¿no? Y que después en el capítulo 17, 18, vemos que es juzgada y se la creyeron, que estaba todo bien con la bestia y el anticristo y Sasaraza, y terminan ejecutando, ¿no? a la ramera. Y ahí cae Roma, ¿no? Momentos antes de que termine la tribulación. Pero bueno, no me quiero meter en semejante baile. Ya di demasiada vuelta por muchas materias. Lo que quiero es que ustedes puedan integrar los conceptos. Ustedes ya todas estas materias ya las estudiaron a todas, pero se acuerdan a veces un poco. Entonces es bueno integrar todo esto, tener integrados los conocimientos. ¿Qué espíritu prevalece en el libro según Scott? En el libro prevalece un espíritu de pesimismo y desilusión. Esto está fuera de discusión. Lo mismo le pasa al que hace el bueno, al bueno y al malo le pasa lo mismo. Vi un montón de gente buena que murió como perro y vi un montón de perros que le hicieron un funeral bárbaro, ¿no? Bueno, ese es el tono del libro. Todo el libro va en torno a eso, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos pasajes en particular, tanto en esta ficha como en la que viene, en torno a todo esto. Ahora, y entonces, pero pará, entonces, ¿es inspirado por Dios o no? Absolutamente sí. Lo que no quiere decir, y esto, ojo, con los libros poéticos, métanselo en la cabeza, esto no se pueden olvidar. Una cosa es que sea inspirado por Dios y otra cosa que cada cosa que está escrita sea una verdad divina. Ojo con eso. Ojo con eso. Si ustedes se acuerdan del libro de Job, en el libro de Job hay 250 millones de declaraciones. Y ahí hay verdades absolutas, verdades relativas, medias verdades. ¿Sí? O sea, no están diciendo, no están afirmando algo de parte de Dios. ¿Pero el libro es inspirado? Sí. Pero que sea inspirado el libro no quiere decir que todo lo que está escrito representa el pensamiento de Dios. ¿Se entendió esto último que dije claramente, clarísimamente o no? Porque esto, si no lo entienden clarísimamente, pueden tener problemas, ¿sí? O sea, todo lo que está escrito está inspirado. O sea, Dios se lo dio al escritor para que lo escriba. Ahora, eso no significa que represente cada cosa el pensamiento de Dios, sino que está ahí porque Dios quiere que esté. A veces para contrastar. A veces reflejando algo que ocurrió, un proceso histórico. ¿Sí? Cuando Saúl va y consulta a la divina, no es que nosotros podemos consultar a divinos porque Saúl consultó una divina. ¿Se entiende? Muy bien. La pregunta número 5 dice, ¿a quiénes estaría dirigido el libro? Estaría dirigido a los jóvenes para que no repitan los errores del autor. Especialmente, ¿por qué a los jóvenes y no a los grandes? ¿Que los grandes no se equivocan? Sí, pero los grandes ya son grandes, ya está. Yo tengo 60 años, leo el libro ahora, ¿y de cuánta cosa me puedo librar? Si yo ya doblé la esquina. Ahora, los jóvenes tienen todo por delante, entonces, hey muchachos, por favor, escuchen, presten atención a esto, no se equivoquen, presten atención, ¿no? Por eso es que uno dice principalmente a los jóvenes y a los gentiles, es decir, a los que no son pueblo de Dios, para que sepan que ni la riqueza ni el placer pueden dar la felicidad. ¿Y por qué se lo dice a los gentiles y no a la iglesia, por ejemplo? Porque la iglesia ya lo sabe. ¿No? Que ni la riqueza ni el placer dan la felicidad. Ya lo sabemos, ¿no? Bueno,
Ramakanda. Pregunta número 6 dice, ¿cuál sería la fecha de escritura? Tiene que acordarse, esto no se van a confundir la de Eclesiastés con la de Cantar de los Cantares, porque por ahí es una pregunta de examen. En el 930, en la vejez de Salomón, ¿no? Salomón Viejo escribe esto. ¿Cuál o cuáles serían los temas del libro? Y pusimos ahí la vanidad de la vida y la respuesta de una fe práctica, o la vanidad de la vida y la excelencia de la sabiduría divina. Cualquiera de estas dos formas, o las dos, podrían ser el tema o los temas del libro, ¿no? Y finalmente Profe. llegamos, ¿sí? Pregunta, porque en el libro dice que la fecha de escritura está alrededor del 430 a 400 antes de Cristo. ¿Cómo no te escuché bien? La fecha de escritura de Eclesiastés la ponen entre el 430 y el 400 antes de Cristo. Está bien, no hay problema. No en el Nosotros nos ponemos de acuerdo en el 430, alrededor del 430, para ponernos de acuerdo en una fecha. Casi nunca las fechas son exactas en este tipo de cosas. Claro, sí, obvio. Hay un aproximado, a veces hay hechos que nos acercan un poquito más y otros que no nos dan ninguna pauta. Entonces creemos que es la vejez de Salomón y nada más, pero por ahí. 900 me parece muy lejos. 900 me parece muy lejos. Por ahí podría ser un poquito más allá del 930, 920, podría ser. Pero 900 me parece muy lejos. Pero nos ponemos de acuerdo, ponemos 930 para estar de acuerdo y alrededor del 930 y ahí quedamos. Como acordando, digamos, ¿no? Y finalmente llegamos a la pregunta número 8. ¿Yo te entendí bien, Martín? ¿Vos me dijiste que no encontraste la página 240 del libro? ¿Te entendí bien? Sí. ¿Pero cómo no encontrás una página? No entiendo. Yo no encontré la pregunta en la página 240. Ok. Ahora te entendí. Yo pensé, digo, ¿cómo no encontró la página? Pero ahora te entendí. No encontraste la respuesta a esta pregunta en la página 240. Ahora sí. Ok. Ahora te entendí. La página 240 comienza diciendo: a la mente moderna, la forma del libro... Uy, se me fue. A la mente moderna, la forma del libro nos parece desarticulada con sus observaciones, refranes y reflexiones sobre la vida, aparentemente sin conexión. No hay un plan definido, sino que se trata de variaciones sobre un tema único, la vanidad de las cosas humanas, que es afirmada al comienzo y al fin del libro. Para que me olvidé la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué significa 1, 2? Vamos por parte, dijo Jack. Me colgué y dije, no entendía qué estaba haciendo. 1, 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿qué significa esta frase? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro dice, la vanidad de las cosas humanas, vanidad de vanidades, la vanidad de las cosas humanas, se contraponen realidades opuestas, como la vida y la muerte, No hay un plan definido, sino que se trata de variaciones sobre un tema único. La vanidad de las cosas humanas. La vanidad de las cosas humanas. Eso es. Vanidad de vanidades. ¿Qué es vanidad de vanidades? La vanidad de las cosas humanas. Vanidad Profe, de vanidad. Sí, déjame yo puse que todo es una ilusión y nada tiene sentido. Está bien. Sí. Sí, por ahí, no está lejos. Sí, está bien. Podríamos decir que está bien.
Viste, me olvidé lo que iba a decir. ¿Te das cuenta? No me dejaste hablar y se me fue. Por eso, viste, a veces no te dejo interrumpirme porque me pasa esto. Como ya estoy grande y se me va. Yo ya sé que se me va a ir, entonces te freno, pero esta vez no te pude frenar. Ya te había reprimido como 3 o 4 veces, ya estabas muy como... Muy callado estaba. Sí, se me fue lo que iba a decir. Bueno, ya volverá en algún momento. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Ah, me acordé. Vanidad de vanidades es lo mismo que cantar de los cantares. ¿En qué sentido? En que es un superlativo. ¿Viste cuando vos ves que va Gerardo por la calle y la gente lo saluda y le dice, maestro de los maestros? Bueno, es así, es un superlativo. Cuando dice rey de reyes, cuando a Jesús se le dice rey de reyes, es lo mismo, es el superlativo, rey de reyes. O sea, es el rey. Eso es lo que significa. Cuando decís cantar de los cantares, el cantar. Cuando decís maestro de los maestros, el maestro. ¿Se entiende? Es un superlativo. Entonces, cuando decís vanidad de vanidades, es la vanidad. ¿Cuál es la vanidad? La vida misma. Pero este es el punto de vista de este muchacho. ¿Sí? Ahora, pero entonces Dios no avala eso. Bueno, vamos a irlo desarrollando y vamos viendo. Hay algo que se llama la analogía de las escrituras. En algún momentito, viendo los proverbios, tocamos este tema, se los mencioné. ¿Qué es la analogía de las escrituras? Es el contenido general de la Biblia, ¿no? Cuando yo hablo de salvación, y vos me vas a decir 2, 3 conceptos, probablemente no sé, de la carta de Romanos, pero hay salvación en Génesis, hay salvación en Éxodo, hay salvación en Levítico, hay salvación en los libros de los reyes, sí. ¿Y cuál es la analogía? ¿Qué es lo que la Biblia, toda la Biblia dice sobre el tema? ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que tender a manejar, a dominar la analogía de las escrituras. ¿Sí? No estudiar, aunque ya estemos en los tramos finales, cada cosita como un casillero, ¿no? Cada uno en su, sino lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que lo llevé para una materia, lo llevé para otra, lo llevé para otra, lo llevé para otra, porque así tiene que estar en su cabeza. Para algunos va a ser más fácil, para otros va a ser más difícil. Si Dios llama a alguno de ustedes como maestro o como predicador, probablemente esto les sea más fácil. Al que tiene otro tipo de llamado, quizás les sea un poquito más difícil. Que igual tiene mucho que ver con leer la Biblia, ¿no? Y estudiarla. Ustedes la están estudiando, pero bueno, algunos paradójicamente estudian mucho y leen poco. Es una cosa muy curiosa, pero es un fenómeno que yo he notado. Es una cosa, no la puedo explicar, pero la he visto, ¿no? Le estudian un montón a la Biblia, pero no la leen. ¿Y cómo hacen? No, cuando estudian sí, ese pedacito lo leen, pero no. ¿Viste? Pero una reflexión así, tirada sin mayor importancia. Bueno, continuamos con la fichia. ¿Qué significa la frase? Dijimos entonces que todas las cosas de la vida son vacías, fugaces como un soplo, que se van como una ráfaga de viento o la neblina. Así, algo así como lo que ha escrito Martín. La ilusión, vana ilusión, tan solo eso. 9. ¿Cómo le fue con la 9? A ver, quiero saber cómo le fue con la 9 a la señorita Vanina Blanc. Usted que es una... Hola, profe. ¿Eh? Y muy bien no me fue, porque la mitad de las versiones o
Sí, yo supongo que son versiones. La BJ, BTX, todas esas cosas no encontré, pero me puse a leer el libro, lo que decía Muy el bien, de libros poéticos. muy bien. Y hacía referencia a que había conflictos con el autor, si era el rey Ezequías o si era el rey Salomón. Ujú. Bueno, Y hasta ahí quedé. bueno. A ver, Porque otra. empecé a buscar en las versiones que yo conseguí y decía lo mismo, o sea, literalmente el versículo decía lo mismo. NBI es nueva versión internacional. NBE es nueva Biblia española. LBLA es la Biblia de las Américas. BAD es Esa no sabía. Biblia al día. DHH es Dios esa habla hoy. NC es Nácar Colunga. Y BJ no, es esa no encontré. y BJ es el camionero que tenía un mono. BJ es Biblia de Jerusalén. DM es versión moderna y la otra es Biblia textual. Las últimas dos. Bien. ¿Alguien que haya respondido esa y me quiera contar qué puso? Nosotros, A ver, que nos queremos tanto. a veces tenemos encontronazos ahí, pero nos ponemos de acuerdo. Bueno, son matrimonio, es esperable eso. Los encontronazos y los encuentros también. Bueno, buscamos todas las versiones. Espectacular. En la primera, yo las anoté a todas porque si no, en las primeras que vos señalaste decía como que él fue un rey, ¿no? Como que ya pasó. Y también lo mezclamos con lo que decía el libro, que también decía que Salomón había cumplido todo el tiempo de su reinado, que ahí estaba la controversia. ¿Cuál sería el problema entonces? Como que uno habla que fue un rey. O sea, que en el momento que está escribiendo no era rey. Claro. Y Salomón murió como rey. Entonces, ahí está el conflicto. Esa es la punta. ¿Cómo, Tony? Y las dos últimas sí mencionan como que cuando él vino a ser rey. Claro, entonces, ahí está la punta del ovillo, que prácticamente todas las traducciones traducen en un sentido, pero la versión moderna, que está traducida en 1906, y la Biblia textual, que es contemporánea nuestra, dan una opción a una traducción que es posible, que no es les pintó y tradujeron otra cosa para acomodarla, sino que es una traducción posible que dice, vine a ser rey en Jerusalén. No fui rey, sino vine a ser rey. O sea, llegué, en un momento de mi vida, llegué a ser rey. No está diciendo ahí que dejó de serlo. Claro. Era hijo y llegué a ser, yo llegué a ser rey en Jerusalén, loco. O sea, hoy soy rey. Llegué a ser rey. Entonces, esa traducción solucionaría ese problema aparente que algunos plantean a la autoría de Salomón. Martín, ¿te quedó claro lo que preguntabas al principio? Martín, ¿me escuchás? No, me colgué. Me parece. Yo creo bueno, que las dos últimas versiones no le dan una solución final, porque en la primera parte dice que era el más sabio, que era el más esto, que estuvo en el consejo de la Asamblea de Israel, y todo eso no lo resume para mí la versión moderna ni la textual. Ajá. Bueno, está bien. Es más o menos lo que decía el libro, ¿no? Yo leí todo y se llega a un acuerdo, pero no quedó bien cerrado. No, es que en realidad me da la impresión como que vos estarías invirtiendo la carga de la prueba. ¿En qué sentido? En este sentido. Para todo el mundo, el autor del libro es Salomón. Dice que era súper rico,
que escribió Proverbio, que que era hijo de David, etcétera, 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 ¿no? Entonces, algunos que son un grupo bien definido, que son los críticos liberales, que cuestionan todos los libros de la Biblia, todos los libros. Entonces, buscan en cada libro a ver dónde le pueden cuestionar lo que toda la vida creímos. Dicen, no, esto no lo escribió Salomón porque aparece no sé qué, una palabra que se usaba en Persia en el año 200, cosas disparatadas. Y entonces acá metieron el hincapié. Dice, no, acá dice que fue rey. Y Salomón siempre, o sea, no dejó nunca de ser rey. Entonces, el argumento es muy flojito, y ese argumento muy flojito lo soluciona la traducción de la versión moderna de la Biblia textual. Porque no es al revés. ¿Se entiende? O sea, es que el argumento es muy flojito. No tiene casi asidero. Es atendible, pero cuando vos ves esta traducción que hacen, la versión moderna y la Biblia textual, eliminan ese pedacito chiquitito que había, lo eliminan. Porque dice, no, acá no dice que fue rey y dejó de serlo. Acá dice, llegué a ser rey. En un momento llegué al reinado. Murió mi viejo y empecé a reinar yo. Eso dice. Ya está, se acabó. ¿Entendés? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Por eso, bueno, la idea era que pudieran leer, no hacía falta que leyeran las 7 versiones primeras, porque todas dicen lo mismo, ¿no? Todas dicen, fui rey. Y es la traducción más corriente. Pero la versión moderna es interesante porque la versión moderna es una muy, muy buena versión y muy desconocida para nosotros. Porque antes de las 60, la Iglesia Evangélica usaba la Reina Valera 1909. Esta Biblia salió en 1906, la versión moderna. Entonces es como que no pasó nada, quedó ahí. Pero es una excelente versión de principios del siglo XX, excelente, muy, muy buena. Yo la uso mucho a la hora de comparar versiones, la uso muchísimo, porque es muy confiable. Tiene los equivalentes literales, ¿no? Como la Reina Valera. No usa el equivalente dinámico. Entonces es una traducción muy confiable. Bueno, nada, esto era un detallecito para que ustedes lo pudieran ahí tener en cuenta. La pregunta 10 dice, ¿cómo podría explicarse? Y acá ya nos metemos en el texto, ¿no? Ya empezamos acá, ya nos metimos en realidad en la anterior, pero seguimos. ¿Cómo podría explicarse que en la mucha sabiduría haya mucha molestia? A ver, Sandrita, que no escuché tu dulce voz en esta noche. Hola, profe. ¿Cómo estás? En la 10 puse, creo que cuanta más sabiduría tenemos, menos entendemos las cosas de Dios y entramos en una lucha interna y opuesta. Bueno, ahí vamos a dejar en stand-by. Ahí. Eliana, ¿qué pusiste ahí? Acá estoy, profe. No llegué a esa. No llegaste. De Bueno. hecho, me entregué las fichas, perdón. Bueno. Ezequiel. Ezequiel, vivirás eternamente en el corazón de tus amigos. Siempre te recordaremos. Noemí. Profe, en el capítulo 1, 18, o sea, eso está en el capítulo 1, versículo 18. Y en el libro decía que en vez de resolver sus problemas, el mucho pensar complica. Y yo pensaba que cuando más queremos saber es cuando más inquietos estamos para descubrir. Ajá. Eso puse. Bueno. Algo que... gracias, Tony. Algo que... Igual a empezar el cartelito a mí también. No temáis.
Algo que yo esperaba que me dijeran, es el tema de qué hablamos cuando hablamos, perdón, de qué habla este pasaje cuando habla de sabiduría. Porque cuando decimos sabiduría, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la sabiduría de Dios? ¿O estamos hablando de la sabiduría mundana? ¿Se acuerdan que dice Santiago, no? Santiago dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! La sabiduría humana. ¿Quiénes serían los sabios humanos? Y los filósofos. Kant, Hume, Descartes, Marx mismo, ¿no? Marx, Nietzsche, tipo con una sabiduría impresionante, ¿no? Pero algunos tenían altos demonios, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos? Lo primero que tenemos que definir ahí es de qué hablamos cuando hablamos de sabiduría. Y acá, ¿se acuerdan que cuando vimos Proverbios, se acuerdan que vimos algunas definiciones de sabiduría, ¿no? Entonces, acá sabiduría no sería la aplicación del conocimiento que uno tiene a lo que uno hace a fin de vivir una buena vida. Esa era una definición que dimos. Sabiduría es la aplicación del conocimiento que uno tiene a lo que uno hace a fin de vivir una buena vida. No habla de esa sabiduría en este pasaje. Está hablando del conocimiento especulativo, está hablando del pensamiento filosófico, no del tipo que se sienta y a escudriñar lo que hizo a escudriñar los caminos de la vida, ¿no? Y que cuanto más avanza en ese sentido, encuentra que esos caminos del hombre, que el tipo estudia y piensa y repiensa, son torcidos, son faltos, ¿sí? Y todo eso lo entristece. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? No está hablando de la sabiduría que proviene de Dios, porque esta es la clave, y acá es donde yo quería llegar. De ninguna manera ser una persona sabia con la sabiduría de Dios, eso te va a causar molestia. Porque a la persona que Dios hace sabio, que tiene esa sabiduría divina, es una persona que sabe vivir. Y en general, difícilmente se encuentre molesto por algo. El que es sabio, ¿no? Porque a todo le encuentra la vuelta, ¿no? Y sabe cómo reaccionar ante las distintas circunstancias, etc. Bueno, vamos a dejar acá, en la pregunta 10, vamos a retomar en la pregunta 11 después del recreo. Son las 20:51, 21:10, regresamos. Vos sabés que, Tony, no sé si estabas hablando en serio o embromando con respecto a Sócrates. Sócrates vivió en el cuarto siglo, más o menos, no me acuerdo bien. En el cuarto siglo antes de Cristo. Y yo creo que el hombre tiene que haber leído la Biblia, porque él de hecho creía en un Dios, o sea, como griego, los griegos creían en un montón de dioses, ¿no? En el famoso Olimpo, pero Sócrates no, Sócrates creía en un Dios todopoderoso, creador del universo, y él hablaba mucho de que la virtud tenía que ver con el conocimiento, que la justicia tenía que ver con el conocimiento, un poco lo que la Biblia dice, o sea, que habla del sabio, el piadoso es sabio, el necio vive en pecado, ¿no? Una cosa así. O sea, asocia, hay muchas cosas que tienen en común. Y la frase esa, solo sé que no sé nada, no traduce muy bien el pensamiento, ¿no? Él lo que decía era, esa es la frase que trascendió y es popular, pero tiene que ver, más bien era como que el que cree que sabe algo en realidad no sabe la cosa como debiera ser sabida o una cosa así, ¿no? Sería un poquito más compleja la frase. Pero bueno, pero en definitiva,
Yo creo que Sócrates tranquilamente puede haber leído a Salomón. Muy tranquilamente. Tiene muchas cosas. De hecho, a muchos lo consideran a Sócrates como un precursor del cristianismo. No todos, ¿no? El tipo antes de morirse sacrificó un gallo Esculapio al dios de la medicina. Bueno, tenía alguna patinada, pero bueno, 400 años antes de Cristo, ¿qué le vamos a achacar, no, pobre? Mirá Salomón, el sabio, más sabio del mundo, y se mandó cada una. Así que este pobre que era griego, que ni siquiera era judío, vamos a bancarlo un toque. Bueno, continuamos con algunas pérdidas. No sabemos qué fue de la vida de Ezequiel. Algunos dicen que la Messi lo secuestró para que nunca regrese. Otros dicen que viajó al espacio. No se ponen de acuerdo, los testimonios son diversos. No sabemos tampoco qué es de la vida de Eliana. Yo estaba ahí sin cámara, no sabemos si se le rompió la cámara o le robaron la ropa. No sabemos muy bien. Pero bueno. Profe, Eliana sí me mandó un mensajito. Dice bueno. que tenía el nene como enfermito. Le dije que le mande a usted por privado. Bueno, por eso entraba y salía, que no tenía bien al nene. Bueno, a mí no me mandó nada, pero no pasa nada, no hay problema. Si te mandó a vos, es lo mismo. Como si me lo hubiera mandado a mí. Pero del otro atorrante no sabemos nada. Carolina, probablemente un terremoto la haya llevado para siempre. Así que bueno, continuaremos con los que estamos y seguimos adelante. Después ya verán este video y se deleitarán en soledad. Bueno, volvemos a ver. Pregunta número 11. ¿Cuál sería el momento de matar? ¿No? Acá que tenemos muchos matrimonios, bueno, 2 en realidad, 2 y medio, ¿no? Porque Martín podríamos decir que también es un matrimonio. Está partido. Y Sandra también. Sandra, vos sos casada, ¿no? Sí, vos sos casada. Así que tenemos 2 matrimonios y 2 medios. Cuando hablamos del momento de matar, no pueden asociarlo con ningún momento del matrimonio. O sea, no va por ahí. No. Así que si pusieron alguna cosa de eso, no. Tienen que cambiar la respuesta. ¿Cuál sería el momento de matar? Estamos en cuál sería el tiempo de matar. El tiempo de matar se refiere básicamente a 2 cosas fundamentales. La ejecución de los criminales, ¿sí? Pena de muerte, y las muertes en la guerra. Básicamente, como decía bien Natalie, defendiéndose, pero la muerte en la guerra, en forma general. O sea, en una guerra o en la ejecución de criminales, ese es el tiempo de matar, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que todo el mundo tiene un tiempo de matar gente, ¿no? Tipo La Purga, ¿no? ¿Vieron la película esa, la saga de La Purga? Que no sé quién está hablando. A mí la Biblia me llevaba a Génesis 9:6, donde dice que por la sangre de un... ¿Qué sería eso? La condenado a muerte, ¿no? Por matar a... La ejecución de los criminales. Ustedes saben que yo doy, una de mis materias es Pentateuco 1. Y cuando doy Pentateuco 1, en la primera clase o en la segunda, no me acuerdo, creo que es en la primera clase. Que si llegamos, no me acuerdo si llegamos a la primera clase o en la segunda, al pasaje de Génesis 9, en la ficha que les doy, les hago una pregunta. Y que tiene que ver con mucho de lo que hablamos hoy. Le digo, basándose en Génesis 9, ¿podría hoy el cristiano apoyar en ese pasaje la pena de muerte? ¿Sí o no? Esa pregunta, el 90% responde que no. El 90% responde que no. Y cuando hago y les pregunto por qué no, todo ese 90% me responde lo mismo. Porque es Dios quien da la vida y quien la quita.
Esa es la respuesta que siempre recibo de esa enorme mayoría que responde que no. Ahora bien, lo que esa mayoría no se da cuenta, y que quizás muchos de ustedes o todos estén incluidos en ese 90%, lo que no se dan cuenta es que el que dijo que el que derrama sangre tiene que pagar con su sangre, justamente es el dueño de la vida. El que instituyó esa ley es el dueño de la vida. O sea, el que yo digo, no, solamente Dios toma, da o quita, qué sé yo, ese es el que dijo. Ese es el que la instituyó. Bueno, pero está en el Antiguo Testamento. Sí, pero no existía Israel todavía. Había un solo pueblo sobre la tierra. El tiempo de Noé es un tiempo, lo determinado en el tiempo de Noé sigue hasta nuestros días. Y nos afecta y nos alcanza a nosotros. ¿Cuántos de ustedes comen carne? ¿Cuántos de ustedes comen carne? Bueno, comen carne porque Dios se lo permitió a Noé. Si no, estarían comiendo vegetales. ¿Sí? ¿Se entiende? Y además para... No lo voy a tirar como un tema de debate ahora porque estaría fuera de contexto, pero en Romanos, capítulo 12, dice allí Pablo que la autoridad tiene la espada. Y dice, si vos haces las cosas bien, no tenés por qué tener miedo. Pero el que hace lo malo tiene que temer. Y dice que la autoridad tiene la espada. ¿La espada para qué se usa? Para abrir los sobres de las cartas, para hacer esgrima. La espada es un instrumento de muerte. La espada es o sea, lo que está hablando Pablo en Romanos, Nuevo Testamento, es de la pena de muerte. Pablo habla claramente de la pena de muerte. Vos decís, bueno, ¿pero la defiende? No está defendiendo ni hablando de parte de Dios. Pero está hablando como algo naturalmente asumido de la pena de muerte. ¿Sí? Y lo que yo quiero que les quede claro a ustedes es que el principal argumento de los cristianos es una burrada. El principal argumento de los cristianos es una burrada. Porque dicen, no, pena de muerte no, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Pero pará, es que es Dios el que dijo esto. ¿Estamos hablando del mismo Dios o estamos hablando de otro? Es Dios el que impuso la pena de muerte. Y nunca la sacó. En ningún lado dice, bueno, muchachos, hasta acá, no seguimos con la pena de muerte porque es un lío. Nunca dijo eso. Por supuesto que hoy existen los estados modernos y cada estado tiene su propia legislación. En los mismos Estados Unidos, que son, no me acuerdo si son 50 estados, 40, 52, nunca me acuerdo. Pero hay solamente en 2 o 3 estados de los Estados Unidos que existe la pena de muerte. Está en vigencia. Uno creo que es Texas. En Texas creo que hay pena de muerte. Bueno, nada, eso, un detalle. No sé a qué venía. El momento de matar. Eso. ¿Cómo? Que justo le iba a preguntar de eso. Si en Estados Unidos, en algunos estados, se permite la pena de muerte. Sí. O sea, entonces, ¿qué está bien? Igual, o sea, lo permiten en casos de derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Yo particularmente estoy absolutamente a favor de la pena de muerte. Absolutamente. Pero sin ningún tipo de duda, de resquemor. Otra cosa que se dice es, bueno, pero un tribunal se puede equivocar. Muchas veces se ha condenado a personas inocentes. Sí, es cierto. Es cierto. Ahora, habría que ver, número 1, el porcentaje. Número 2, ¿de qué estamos hablando? Porque la verdad, si a mí en lugar de quitarme la vida me mandan a 5 cadenas perpetuas, que yo me voy a morir dentro de la cárcel, ¿no? Creo que tiene que ver con la pena y a ver, y cierro con esto. Y después cada uno reflexione y piense lo que mejor le parezca, porque todos son adultos y maduros. Pero yo pienso esto, si alguien
no sé, ataca a una de mis hijas, la viola y la mata, y al tipo le dan 50 años de condena. ¿Es justo? ¿Cómo va a ser justo? ¿Cómo va a ser justo? Yo a mi hija no la tengo más. ¿Cómo va a ser justo que el tipo vaya 50 años en cana? O 60 o 100. No es justo. Lo justo es lo que Dios enseña. Derramaste sangre, hay que derramar la tuya. Eso es justicia. El ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, que muchos malinterpretan como tantas otras cosas de la Biblia, no es una ley vengativa. Ojo por ojo, nada que ver, es exactamente lo contrario. Cuando la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, está poniendo un límite a la venganza. Lo que está diciendo es, si yo te pegué un cachetazo, vos no me podés pegar un tiro. Si yo te pego un cachetazo, las opciones que tenés es A, bancártela y no hacer nada, B, enojarte, C, como máximo, pegarme un cachetazo. Esa es la ley del talión. Le pone un límite a la venganza. Yo no te puedo pegar un bife y vos pegarme un tiro. ¿Se entiende? Ahora, claramente, el que derramó sangre inocente, para que haya justicia, su sangre tiene que ser derramada. Si no, no hay forma de que sea equilibrado, de que sea justo lo otro. No importa la condena que le den. No hay forma, no hay manera. Eso para mí, ¿no? Desde mi ignorancia en cuanto a lo jurídico, que tengo una profunda ignorancia de lo jurídico, pero no hay manera de que alguien me convenza de que hay justicia. No hay manera, no hay forma de convencerme. Pero bueno, listo. Lo dejamos ahí, dijo Bernardo. Entonces, el momento de matar sería ese, ¿no? La ejecución de un criminal o defendiéndose de una guerra. Porque fuera de esto sería homicidio. Y obviamente la Biblia condena el homicidio, ¿no? Claramente. Bueno, la pregunta no, el punto 12 no es pregunta. Transcribe y memorice Eclesiastés 3:11. Esa va al examen, de cajón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este está muy bueno, el versículo medio. Dios puso la eternidad en nuestro corazón, pero no en el nuestro solamente, en el de los que no creen también. Los que no creen también tienen eso en el corazón. Y ahí es donde uno tiene que trabajar, ahí es donde uno tiene que apuntar cuando hace evangelismo, ¿no? Porque todas las personas tienen una necesidad ahí, hay algo, hay un agujerito, hay un hueco que nosotros tenemos con qué llenarlo, ¿no? La 13 dice, ¿no es un vasito de agua? ¿Qué querría decir Eclesiastés 3:16? Dice el texto, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Gracias. Sencillamente, que donde tendría que manifestarse la justicia, digamos, el Palacio de los Tribunales, la Casa de Gobierno, el Congreso de la Nación, allí donde tendría que manifestarse la justicia, hay maldad e injusticia. Es decir, que los líderes que tendrían que administrar la justicia para que el pueblo esté bien, hacen lo contrario. Pervierten el derecho, jueces, gobernantes, empleadores, ¿no? Pero interesante que el 3:17 dice, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, que él dice, en mi vida yo vi un montón de cosas dadas vueltas, patas para arriba. No, vi un montón, pero entiendo en mi corazón, ¿sí?, que al justo y al impío Dios los va a juzgar. O sea, si el justo le toca sufrir hoy, Dios en la eternidad
va a hacer algo con eso. Y si al impío hoy le toca estar feliz y contento y andar por la vida paseando en coche 0 kilómetros, con la que se robó, con la tuya y con la mía, aunque hoy disfrute, Dios lo va a juzgar. Va a pagar por lo que hizo. No, de este restaurante no se va nadie sin pagar. Profe, Sí. de esta partecita yo pensaba que daba como certeza de que también podría ser un proverbio, porque a veces en los proverbios él decía que al justo y al impío Dios lo veía. Por eso yo pensaba que este puede ser también uno que me dé la claridad de que lo pudo haber escrito él. Sí, bárbaro, sí, sí. Sí, sí, igual hay algunos que son muy, ¿cómo decirlo? Muy típicos, ¿no? Que no son productos de una originalidad de un autor. No, esto es un dicho muy común, algo que está en la boca de casi cualquiera, podríamos decir, ¿no? ¿Quién no dice esto más o menos, palabras más, palabras menos que las que acabo de decir? Yo estaba tan convencida. Pero no está mal lo que dijiste, no está mal lo que dijiste, está bien lo que dijiste. Está bien. Lo que pasa es que en el caso particular de esta verdad, en el caso particular, es bastante, un poco más amplia. Pero no, pues está perfecto lo que dijiste, corazón. Bien, bien, de verdad. Transcriba 4 del 9 al 12. Ese también está bueno. No se le dice memorizar porque es muy largo. Si no me iban a pegar un tiro en la cabeza. Igual yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce bien, ¿no? Lo hemos escuchado en muchas bodas. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Eso es cierto, ¿no? Porque el que se casó, a mí me hace calentar, pero 2 por 3. O sea, si estuviera solo, no me calentaría tanto. Pero, así que es una verdad absoluta. Viste que poner verdad absoluta relativa, esta es una verdad absoluta. Y si alguno... ahí viene. Está hablando de eso, profe, me parece. Me parece que me escuchó y viene. Me parece que... Si ven que se apaga la cámara, nos despedimos así y terminamos la clase. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué interesante de cordón de 3 dobleces. ¿Por qué no de 2 dobleces? Si está hablando de 2, ¿no? A mí me gustó eso, de 3 dobleces. El tercero es Cristo. Viste, me gustó. Yo lo pienso así, ¿no? Me gusta eso ahí. Bueno, nada, solamente quería que lo pongan para que le den un poco más de importancia y un poco lo memoricen, no como obligación, sino como producto mecánico de la actividad. ¿Habla del matrimonio ahí exclusivamente o...? No. Habla del compañerismo, que se da en el matrimonio, pero también en la amistad. ¿Sí? La 15 dice, ¿a qué crees que se refiere? No, ¿a qué crees? No, pues te tuteo. ¿A qué crees que se refiere 5 del 2 al 5 en su contexto? ¿Y qué ejemplo de ese principio podríamos ver actualmente? A ver, vamos a ver qué dice primero el texto. El texto dice, no te des prisa con tu boca. Martín, me vas a decir ahora que pusiste acá. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿No? Un texto un poquito extenso, pero la primera parte de la pregunta es, ¿a qué se refiere en su contexto? No sé quién me quiere responder esta. En su contexto. ¿Qué pusieron ahí?
Yo puse que habla de la vanidad de una religión superficial, de lo que venían hablando, ¿no? De que si uno no le da importancia a lo verdadero importante, lo que es verdaderamente importante, todo lo demás no sirve para nada. Y lo relaciona después con las promesas que uno le hace a Dios muchas veces en el altar y después nos olvidamos. Entonces dice, mejor no digas nada. Bueno. A ver otro. Ahora lo vemos. Otro que simplemente que me lea lo que puso ahí, nada más. Profe, yo puse que supuestamente el predicador se refería a que si vamos al templo, vayamos a buscar de Dios, a escuchar su palabra, con la idea de ponerlo por obra. Y con lo que Espere. Vamos de nuevo. Sí. Dice, ¿a qué se refiere en su contexto, en el contexto que él vivía? Ustedes me hacen la aplicación para hoy, y yo le pregunto, en su contexto. Claro. ¿De qué habla? ¿De qué está hablando él en su contexto? No como lo podemos, porque para aplicarlo hoy tenemos que entender de qué estaba hablando ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de Estaba hablando de la riqueza ahí. Claro, ¿no? yo lo creía tal cual como lo puse. Hoy en esta Martín, lejos anduviste, pero bueno, tranquilo, porque de esto se trata, ¿no? Estamos tratando de analizarlo juntos. Y si lo pregunto es porque teóricamente no lo saben. Entonces, es la idea que podamos... Y es difícil si lo preguntás, claro, porque hace ruido. Claro, exactamente. Los versículos que son claros, no pregunto nada de eso, porque ustedes lo leen y lo entienden. El tema está donde puede provocar alguna dificultad. Lo que se está refiriendo es que en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento se hacían votos, no botox. No botox, votos se hacían, ¿sí? ¿Quién se acuerda de Jefté? A ver, uno que me diga, me acuerdo de lo que dijo Jefté. Alégreme el corazón uno, por favor, así esta noche me voy a dormir feliz. ¿Quién fue Jefté y qué dijo? Carolina. Acá estoy, profe, pero ni idea, ¿eh? Me mató con esa. No te puedo creer, Carolina, no te puedo creer. ¿Vanina tampoco? ¿Andrea? Me suena, pero... ¿No tiene que ver con un voto de sacrificio que había hecho? Algo en un contexto de guerra, algo así era. Tibio. Jefté es un... Con la hija. Ahí está viniendo. Estaba esto se llama preconsciente. Preconsciente, hay que buscar un poquito, pero está ahí. Entonces empezamos a rascar y aparece. Jefté fue uno de los jueces de Israel. Jefté fue un hombre despreciado que lo echa. No me diga que lo googleaste y me chamullaste como que te estabas acordando porque me muero. Ah, bueno. No, está bien. Está bien que lo busque, está perfecto. Yo no. No, está bien. Él sabe. Yo soy la googleo. No, igual está bien que lo busque. Está buenísimo. Que lo busquen demuestra interés. Jefté fue un tipo que despreciaron y lo echaron. Y después cuando se le pudrió con los enemigos lo fueron a buscar porque se la aguantaba. Dije, ahora me viene a buscar. Bueno, qué sé yo. Entonces armó todo el ejército. Dios lo levanta como juez de Israel, él obtiene la victoria, y cuando va a esa batalla decisiva, Jefté hace un voto. Lo que nosotros decimos, hizo una promesa. ¿Viste lo típico de los católicos, no? Si ganamos la Copa del Mundo, me voy de rodillas hasta Luján. O si ganamos no sé qué, si salimos campeones, me voy a no sé cuánto. Bueno. Eso es un voto. Entonces Jefté hizo un voto de que la primera persona que salga a recibirlo, que se le iban a entregar al Señor, ¿no? Y justo la primera persona que sale
la hija que era virgen, no se había casado todavía, qué sé yo, y el tipo se quiso morir. Dice, pero se apresuró con su boca, hizo un voto, abrió la boca al cohete, y bueno, y nada, tuvo que cumplir, ¿no? No. Aparte de algo interesante, no había ninguna posibilidad de no cumplir algo prometido, ¿no? O sea, ni se le cruzó por la cabeza decir, bueno, busquémosle la vuelta, ¿no? Nada, o sea, se prometió, se cumple, no hay otra, no hay opciones. Y acá Eclesiastés, algunos años después, unos quizás 200 años después, dice, no prometas, si no va a cumplir mejor. Es mejor que no prometas nada, que seas un tipo que no prometes nada, a que prometas y no cumplas, ¿no? O sea, este es el contexto. Sí. ¿Y lo de Saúl con Jonathan? La amistad, ¿no? El que comiere. Sí, pero eso no fue un voto. O sea, porque el voto tiene que ver con algo que yo le ofrezco a Dios a cambio de algo de Dios. ¿No? Ahí lo que es, si bien no me acuerdo exactamente como decía el texto, no me lo acuerdo exactamente bien ahora, pero era como que Saúl dijo, nadie toque nada hasta que no terminemos con los enemigos. Fue más bien una orden al ejército que un voto a Dios. No es que le dijo, Señor, hasta que vos no nos dé la victoria no comemos nada. Eso hubiera sido un voto. ¿Sí? Entonces, en aquellos tiempos hacían votos, promesas a Dios, generalmente a cambio de algún favor divino, quedando ligada su alma. Hoy en día, muchos de nosotros, y acá sí viene la aplicación. Ahora que entendemos de qué estaba hablando, viene la actualización. Muchos de nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, ya somos de Él, o sea, pero ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos hecho alguna promesa en el altar, ¿no? Después de un mensaje tremendo de algún predicador encendido, ¿no? Y pasamos al altar llorando y dijimos, Señor, ahora sí voy a orar todos los días, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a, ¿no? Y con suerte fueron 2 días, ¿no? O cosas por el estilo. Señor, voy a ir a predicar a no sé dónde, y voy a hacer esto, y nunca pasó. Y a veces tenemos en poco esas cosas que hemos dicho. A veces ni siquiera nos acordamos de cosas que hemos dicho, pero Dios nos olvida. Quedaron ahí registradas y probablemente nos encontremos con muchas de esas promesas cuando subamos y estemos ahí en el cielo y vamos todos contentos y aparece tiki, tiki, tiki. Bueno, nada. Es para reflexionarlo, ¿no? Es para reflexionarlo. Que no seamos emocionales. Que no seamos emocionales, que seamos espirituales. ¿Sí? Que seamos movidos por el Espíritu, tanto en las promesas como en las decisiones. Que cada acción nuestra sea impulsada por el Espíritu Santo y no por una emoción. ¿No? Que estamos emocionados y decimos cualquier cosa y después no nos da el cuero. Y quedamos en rojo, ¿no? Bueno, la 16, y ya vamos terminando, atención. La 16 dice, haga una paráfrasis de 5.12. ¿Qué dice 5.12 en la Reina Valera? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hacer una paráfrasis es decir lo mismo que dice el texto con sus propias palabras. Yo puse, el hombre humilde que vive de su trabajo descansa tranquilo. El hombre rico se desvela a causa de los muchos bienes que tiene que proteger. ¿No? Sencillo, una cosa simple era. Así que cada uno lo que puso ahí estará bien. La 17 dice también, haga una paráfrasis de 5.15. Ustedes saben que la paráfrasis tiene el sentido de
de ganar el entendimiento del pasaje, ¿no? Que lo entendamos un poquito mejor, y también que manejemos un poquito de vocabulario. Pero sobre todo el tema del entendimiento, ¿no? Y yo puse 5.15, dice: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ah, esta es típica frase de velorio, ¿no? Yo puse: así como vinimos al mundo, sin traer nada en nuestras manos, así nos iremos de él, sin poder llevarnos nada. Y la última, 6.9, dice, se parece al refrán. Vamos a leer primero 6.9. 6.9 dice: más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Y se parece al refrán: más vale pájaro en mano que 100 volando. Muy bien. Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Básicamente es eso lo que dice, ¿no? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Bueno, muy bien, mis queridos, amados estudiantes. Una pregunta, profe. Sí. Ya sé que de años anteriores, pero cuando me puse a hacer esto, cuando uno hace una paráfrasis, ¿está bien utilizar de una palabra un sinónimo? O sea, buscar el sinónimo de esa palabra para hacerla mejor. Básicamente es la idea. Es decir, la idea de la paráfrasis es sustituir todos los verbos, todos los adjetivos y todos los sustantivos con las palabras que uno habitualmente utiliza. Ahora, si en mi vocabulario habitual no encuentro ninguna palabra, voy al diccionario de sinónimos, es absolutamente lícito y yo hasta diría necesario. ¿No? Porque algunos, haciendo la paráfrasis, ahí dice, no sé, necesitaba. Entonces yo hago la paráfrasis y pongo necesitaría en vez de... No, eso no es... Lo mismo. Ya. Claro, sí. ¿Viste? Le cambiaste, encima le cambiaste el tiempo, el modo y no. La paráfrasis, una de las particularidades que tiene es que hay que respetar el tiempo y la persona. O sea, si es pretérito, es pretérito, si es presente, es presente, si es futuro, es futuro. Si está en primera persona del singular, hay que mantener eso. Si está en la segunda del plural, hay que mantener eso. O sea, la paráfrasis respeta tiempo y persona, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Genial. Náuseas, vómitos, malestar estomacal, caspa, seborrea. No. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Nos despedimos? Sí. Que la telea lo dice como el refrán. La telea lo traduce: más vale pájaro en mano que 100 volando. Ah, de una. Sí. Está bien, está bien. Es el estilo del lenguaje actual. Uh-huh. Sí, porque la idea es entender la historia como viene, ¿no? Pero acuérdense que no la usamos, ¿no? Está bárbaro, si la tenés, si la leíste, todo bien. Pero, y buenísimo el aporte. Pero acuérdense que a los efectos de eruditos no usamos esas cosas feas.